El 2023 comienza con una guerra en marcha y a la sombra de posibles nuevas guerras. Y estas posibles nuevas guerras que podrían estallar en el año 2023 tienen rasgos en común con la guerra que está en marcha. La guerra que está en marcha es la que empezó en el 2022 cuando Rusia invadió Ucrania. Esa guerra tiene elementos en común, tiene rasgos en común con las guerras que podrían estallar en el 2023. E incluso, además de tener rasgos en común, podría haber algún vínculo geopolítico y geoestratégico entre la guerra que está en marcha, Ucrania-Rusia, con las guerras que podrían estallar en el 2023. La peor de esas guerras es la que estallaría si China invade Taiwán, pero también podría ocurrir, y es un peligro latente, que Corea del Norte intente lo que intentó Kim Il-sung en 1950, ocupar y anexar Corea del Sur. Y también podría ocurrir una nueva guerra en los Balcanes, una nueva guerra en Europa, la que estallaría si Serbia hace entrar el ejército que está acumulando en las fronteras de Kosovo adentro de ese territorio que lleva varios años de una independencia de hecho. Estas son las guerras que pueden estallar en el año 2023. ¿Cuáles son los rasgos en común con la guerra que está en marcha, la guerra con la que empieza el 2023 entre Rusia e Ucrania? Que esa guerra es entre dos pueblos o dos naciones que tienen la misma raza y que tienen la misma religión, lo cual compone un cuadro cultural muy familiar, ¿no? Muy entrelazadas. Son tanto los ucranianos como rusos racialmente eslavos. Los dos pertenecen a la misma raza, son eslavos. Y ambos tienen la misma religión, el cristianismo ortodoxo, dirigido por iglesias distintas, pero se trata de la misma religión. El cristianismo ortodoxo es el que llegó a la cuna del mundo eslavo, la gigantesca Rusia o el mundo ruso, desde los Balcanes, porque fueron los serbios, o sea, los eslavos que más al sur llegaron, eso significa Yugoslavia, eslavos del sur, y que al llegar a los Balcanes se contactaron con Grecia y de Grecia tomaron un alfabeto, el que le dieron los hermanos Cirilo y Metodio, dos monjes que además los cristianizaron, y los cristianizaron en el marco del cristianismo ortodoxo. Por eso la religión de rusos y de ucranianos es muy similar, tiene los mismos códigos, las mismas liturgias que el cristianismo griego. La cuestión es que esos son dos rasgos de la guerra que estalló en el 2022 y que va a continuar en el 2023. La guerra en marcha con la que se inicia el nuevo año. Una guerra entre dos pueblos eslavos y dos pueblos cristiano-ortodoxos. ¿Por qué se inició esa guerra? Porque el más grande de esos dos pueblos, el de un tamaño mucho mayor, el de mucha mayor población, o sea, Rusia, quiso reconstruir los mapas de los tiempos del Imperio ruso e incluso de la era soviética, ¿no? Por reconstruir los mapas como fueron en los tiempos del Imperio ruso, es que Vladimir Putin da la orden de invadir Ucrania, iniciándose esta guerra. En el caso de China y de Taiwán hay elementos similares. Los chinos y los taiwaneses
pertenecen a una misma etnia, son de la etnia Han. Los Han son la etnia mayoritaria en China. China es una nación compuesta de muchas naciones, muchas son etnias, razas diferentes, con sus propios rasgos culturales e incluso con religiones diferentes. Por ejemplo, los uigures, que son la mayoría en el estado de Xinjiang. Los uigures son mongoloides porque son descendientes de lo que fue parte del imperio del Gengis Khan y son de religión musulmana. O por ejemplo los tibetanos. Los tibetanos son de religión, tienen el budismo tibetano, que es un budismo muy particular, muy distinto al budismo que se practica en el resto de China e incluso también al budismo de la India. La etnia Han, la raza Han, es la mayoritaria. Tanto los chinos continentales como los habitantes de Taiwán son mayoritariamente de la misma raza. O sea, hay un componente cultural que los asemeja, ¿no? Son de la misma nación. Además, Taiwán o China podría tentarse, igual que Rusia, que fue por la reconstrucción de los mapas de lo que había sido el Imperio Ruso. Bueno, China puede ir por la reconstrucción de los mapas de lo que fue el Imperio Chino, aquel que quedó conformado a partir del siglo XVII, cuando imperaba la dinastía Qing. En el siglo XVII, la dinastía Qing fue la que ocupó Taiwán, que había pertenecido a distintas potencias. Por caso su nombre como isla, que era Formosa, le había quedado de los portugueses, que lo llamaban la Isla Hermosa. Bueno, en el siglo XVII, bajo la dinastía Qing, Taiwán es ocupada por la China continental y convertido en un distrito de la provincia china de Fujian. Volver a los tiempos en que Taiwán fue un distrito de la isla de Fujian, o por lo menos volver a los tiempos que existieron a partir del siglo XVII hasta la ocupación japonesa de Taiwán y de la Manchuria china, la que Japón había convertido en la provincia de ultramar del Manchukuo. Volver a los tiempos de la dinastía Qing, de lo que fue el mapa de la dinastía Qing a partir del siglo XVII, ¿no? O volver a los mapas que existieron durante los 5 años que fueron, desde 1945, la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, hasta 1950, que es más exactamente 1949, que es la finalización de la guerra civil en China, con el triunfo comunista en la China continental y con el ejército derrotado, el ejército del Kuomintang y de su líder, Chiang Kai-shek, atrincherados en la isla de Taiwán, ¿no? En esos 5 años, Taiwán había vuelto a ser, entre el 45 y 1950, había vuelto a ser parte de China continental. Por estos días, este Xi Jinping, que después de haber sido empoderado por el 20 Congreso del Partido Comunista, recibiendo una cantidad de poderes ilimitados, como solo lo había tenido Mao Zedong, y ninguno de los posteriores a la era Deng Xiaoping, ni Zhao Ziyang, ni Jiang Zemin, ni el propio Deng Xiaoping había acumulado tantos poderes, pero así de empoderado hubo 2 hechos que lo mostraron frágil y que lo mostraron débil. La evidencia de que las vacunas chinas tienen una eficacia bastante tenue, además la evidencia de que la campaña de vacunación en China fue muy deficiente y que dejó al descubierto, dejó en la intemperie a franjas etarias vulnerables, o sea, a personas que por la edad podrían sucumbir y morir si son infectados por el coronavirus. Esas falencias, la falencia de la campaña de vacunación y la
fragilidad, la debilidad, la poca efectividad de las vacunas chinas hicieron que Xi Jinping siguiera apostando a la política de COVID-0. O sea, China era el único lugar del mundo donde se seguía recurriendo a las cuarentenas y a los confinamientos, como lo hizo el resto del mundo, pero al principio de la pandemia. Lo hizo hasta este año Xi Jinping, hasta que en las ciudades empezaron a estallar protestas gigantescas, porque la gente ya no soporta los confinamientos, porque además el daño económico que provocan es gigantesco, sobre todo en la pequeña y en la mediana empresa, en la clase de los comerciantes. Entonces estallaron protestas gigantescas que mostraron débil a Xi Jinping, hasta el punto que Xi Jinping tuvo que sacrificar su política de COVID-0, tuvo que dejarla de lado, tuvo que abandonarla. Frente a esta fragilidad, más otra debilidad, que es la economía ha dejado de crecer a tasas chinas, ¿no? Crecer a tasas chinas era ya la forma de decir en el resto del planeta los crecimientos sostenidos y elevadísimos de la economía. China lo tuvo durante largas décadas y lo está perdiendo en este último año o en estos últimos 2 años, ¿no? Los años del poder de Xi Jinping. Frente a esas debilidades, Xi Jinping necesita hacer demostraciones de fuerza para imponer, de nuevo, incluso temor en su propio pueblo y en el mundo. Y para ese fin vendría muy bien, para esos planes, hacer lo que Vladimir Putin intenta en Ucrania. Si Vladimir Putin fue por la reconstrucción de los mapas con las fronteras del antiguo imperio ruso o de los tiempos soviéticos, Xi Jinping va por la reconstrucción de los mapas que quedaron conformados a partir del siglo XVII durante la dinastía Qing, ¿no? Los que incluían a la isla de Taiwán cuando la habían hecho parte, o un distrito de la provincia de Fujian, de una provincia continental. Ahí estallaría una guerra que desbordaría a la OTAN. La OTAN bastante tiene con la guerra de Ucrania, con tratar de sostener a Ucrania, para encontrarse con una réplica de esa guerra, con muchas similitudes, en Asia. Y yo creo que, más allá de que Joe Biden dijo que si China invade Taiwán, Estados Unidos va a entrar en guerra en términos directos, yo creo que no lo va a hacer, que va a actuar igual que lo está haciendo en Ucrania. Se pondrá a asistir con armamentos y con cantidades de dinero a Taiwán para que resista y para que empantane a China en esa guerra, como los ucranianos están logrando empantanar a Rusia en esa guerra. Pero hay otros posibles conflictos que podrían estallar en el año 2023, en el año que comienza. También Corea del Norte podría tentarse con reconstruir los viejos mapas, los mapas en que toda la península de Corea era una misma cosa. El mapa que se conformó a partir del siglo XIV bajo la dinastía Joseon, ¿no? Desde el siglo XIV hasta finales del siglo XIX, toda la península coreana fue una misma cosa, un mismo estado. Ese fue el gran logro de la dinastía Joseon o Joseon, como también se lo puede pronunciar. Sobre finales del siglo XIX, Gojong, el emperador, de ese momento fue el que sometió a Corea al vasallaje de Japón. Convirtió a la península coreana en un territorio vasallo del imperio nipón. Y en los primeros años, en el 1907 concretamente, Japón terminó de anexar la provincia, la península de Corea a su territorio, como lo hizo con la Manchuria china y como lo hizo con Taiwán. Bueno, Corea del Norte siempre tuvo el objetivo de la reunificación territorial. Lo intentó en 1950 el entonces líder Kim Il-sung,
cuando hizo que su ejército traspusiera el paralelo 38, invadiendo Corea del Sur y haciendo estallar una guerra en la que enfrentó directamente a los Estados Unidos, aunque estaban vestidos de soldados de la ONU, mayoritariamente eran norteamericanos, los comandaba el general Douglas MacArthur, y también había australianos y neozelandeses, fundamentalmente, también canadienses, pero fue un choque directo con los Estados Unidos. No lo logró, 3 años duró el conflicto en su faz militar, luego se firmó un armisticio que es lo que rige hasta la actualidad. Kim Jong-un, sobre todo si China se aventurara a la invasión de Taiwán, sería presionado por China y también por Rusia, el otro patrocinador que tiene el régimen norcoreano, a intentar una invasión, a intentar reconstruir lo que había construido a partir de la dinastía Joseon y que duró entre el siglo XVII y finales del siglo XIX. 1897, concretamente, fue el año en que el emperador Gojong convirtió en un estado vasallo del imperio nipón a Corea, a la península coreana. Y ahí, mucho más desbordada, se verían las potencias de Occidente, mucho más difícil les sería actuar. Y habría un conflicto más que podría estallar en el año que comienza, en el 2023, y es una nueva guerra en los Balcanes. En todas las semanas finales del 2022, el presidente Aleksandar Vučić, jefe de Estado de Serbia, ha ido acumulando fuerzas militares en las fronteras con Kosovo. Cuenta con armamento antiaéreo que le dio China en el año 2022 para que si vuelve a tener un conflicto para anexar totalmente a Kosovo, esta vez la OTAN no pueda lograr lo que pudo lograr sobre finales de los 90, cuando el entonces líder serbio, Slobodan Milošević, entró con todo el ejército dentro de Kosovo para completar la limpieza étnica, echar a toda la población étnicamente albanesa y de religión musulmana para anexar totalmente esa provincia. En ese momento, con el general Wesley Clark a la cabeza, la OTAN bombardeó Belgrado incluso, y ese bombardeo, esa guerra aérea que desató la OTAN contra la Serbia de Milošević, derrotó a la Serbia de Milošević y de hecho Kosovo se convirtió de facto en un estado independiente. Con el fuego antiaéreo, con las armas antiaéreas que recibió de China en el año que termina, a la OTAN no le sería tan fácil volver a someter a Serbia si Serbia volviera a aventurarse, si el presidente Vučić hiciera lo mismo que sobre los finales de los 90 hizo el entonces presidente Milošević. Entonces estallaría otra guerra en Europa también, una nueva guerra en los Balcanes. Yo creo que debe estar habiendo una política tanto de China como de Rusia de hacerle ver al presidente Vučić que este puede ser un momento para que Serbia reconquiste Kosovo. Kosovo fue parte del imperio serbio desde el siglo XIV. Kosovo, la antigua Dardania, que fue parte del primer imperio búlgaro, que fue parte de Constantinopla, que fue parte del imperio otomano. Kosovo pasó a formar parte de Serbia, aunque con el estatus de provincia autónoma. Serbia, dentro de lo que se llamaba República Federativa Socialista de Yugoslavia, la Yugoslavia titoísta, un estado comunista que abarcaba de norte a sur Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina,
Montenegro, Macedonia y Serbia. Y dentro de Serbia, Kosovo y Vojvodina. Dentro de Serbia. Cuando se destruye Yugoslavia en aquellas guerras balcánicas de los años 80 y 90, de los años 90 fundamentalmente, empieza Serbia a buscar la limpieza étnica, sacar a los kosovares de etnia albanesa para eslavizar Kosovo, para que haya solo eslavos, que es la raza a la que pertenecen los serbios. Ahí entra la OTAN. Es posible que Rusia y que China intenten empujar a Serbia a ocupar nuevamente, a anexionar nuevamente Kosovo, ¿no? Generando otro conflicto. Y estas son las sombras de guerra que oscurecen el año que comienza, el año 2023. No quiere decir que estas guerras vayan a estallar. Quiere decir que estas guerras son peligros latentes y que van a existir a lo largo, como peligro latente, de todo el año que ha comenzado.